Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 3 de Filosofía y Educación. Continuamos con nuestro programa 2021 y particularmente vamos a avanzar hoy con el eje número 2 del programa titulado Filosofía, Acción y Educación y particularmente con el punto 1 de ese eje 2, la filosofía de la praxis de Antonio Gramsci. Recordemos que venimos de hablar sobre la especificidad y conexión entre lo filosófico, lo político y lo pedagógico. Y venimos a hablar de dos textos con los que comenzamos, con los que nos introducimos. Por un lado, el texto de Chantal Mouffe en torno a lo político, y por otro, el texto de Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado. En este eje número 2 vamos a retomar varias de estas cuestiones sobre lo político y sobre el significado de la educación a partir de lo político y a partir de lo filosófico en particular, con cuatro figuras que vamos a ir trabajando paulatinamente en esta clase Gramsci, pero en la próxima seguiremos con Adorno y en la siguiente con Hannah Arendt y en la siguiente con Gadamer. Bien, todos estos filósofos que presentamos en este eje 2 problematizan acerca de la relación filosofía y educación con un punto en común, que es esto de la acción, ¿no? Vamos a ir viendo qué significa, qué fuerza tiene la acción para cada uno de estos filósofos, que además tienen, por supuesto, posiciones distintas, miradas muy distintas, y de hecho pertenecen a corrientes filosóficas o tradiciones de pensamiento realmente muy distintas entre sí. Tienen en común que todos forman parte del siglo XX, como hemos dicho ya desde la presentación del programa, ¿no? Nuestro recorte es del siglo XX para acá. Y tienen además en común el hecho de que tratan de pensar la educación desde la filosofía. Dicho esto, el resto son posiciones bastante divergentes entre sí, con coincidencias, por supuesto, que iremos viendo e irán descubriendo ustedes. Dentro de todo esto nos vamos a ocupar en esta clase en particular de un filósofo muy importante, yo diría fundamental, que es Antonio Gramsci y lo que se conoce como filosofía de la praxis, que es el nombre con el que Antonio Gramsci identifica su posición filosófica y también su tradición. Esto es la pertenencia al marxismo, ¿no? En general. Pero también su propia posición filosófica. Y vamos a ir avanzando además con distintos puntos que están especificados también en el programa. En primer lugar, los significados de la ideología, la filosofía, el pensamiento crítico, la tarea de la filosofía, etc. En segundo lugar, la cuestión del ser humano. Vamos a hablar también de eso. Y en tercer y último lugar, el rol del Estado ético o Estado educador. Bien. Antes de entrar en los textos de Gramsci que tenemos, vamos a decir dos palabras sobre su biografía. Gramsci es un filósofo italiano de una familia muy pobre, nacido a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. O sea, vivió la Primera Guerra Mundial siendo bastante joven. Es el primogénito de una familia numerosa y, como decíamos, muy pobre, y sufrió en vida muchas enfermedades. Fue también un militante comprometido, realmente, fundador del Partido Comunista italiano, también del periódico L'Ordine Nuovo, y bueno, el Orden Nuevo, y un estudioso realmente, no solo un político importante, sino también un gran estudioso. El problema es que fue electo diputado y fue encarcelado
cuando Mussolini llega al poder, es decir, por el fascismo. Y pasó muchos años en la cárcel, también viviendo muy mal y deteriorándose su estado de salud. Y ahí es donde escribió los famosos cuadernos o cuadernos de la cárcel, donde, claro, utiliza un lenguaje, como le controlaban todo lo que escribía, utiliza un lenguaje bastante encriptado, podemos decir, y cuesta acercarse a sus ideas. En ese sentido se hace un poco difícil la lectura. Pero no por difícil es realmente esclarecedor. Es un pensador, a mi entender, muy importante para conectar estos tres polos que veníamos diciendo: filosofía, política y educación, y verlos como formando parte de una misma unidad, cada uno con sus matices, por supuesto. Bien, vamos a comentar ahora el primero de los textos de Gramsci que tenemos, que es una selección de textos de esos cuadernos de la cárcel, titulada en este caso Antología, y es el volumen 2. Hay un volumen 1, nosotros tomamos unos pasajes del volumen 2. Bien, y el primer tema que aparece es el concepto de ideología, ¿sí? Concepto de ideología que veníamos ya hablando con Althusser, tiene un significado básico que significa, que implica, mejor dicho, para no reiterar, ciencia de ideas o análisis de ideas o conjunto de ideas o sistema de ideas también. Pero tiene un sentido también despectivo, porque la ideología suele esconderse o esconder algo. Y Gramsci lo subraya. Y entonces, ¿cuál es el problema? Es que la ideología forma parte, digamos, de una serie de creencias falsas, por decirlo así, que son tomadas como verdaderas, ¿no? Es decir, el contenido de esas creencias es falso, pero es tomado como verdadero. Claro, a veces se confunde el pensamiento de un individuo con ideas arbitrarias. Y entonces hay todo acá una explicación, pero básicamente lo que Gramsci está diciendo es que hay dos tipos de ideologías: las que son arbitrarias corresponden a movimientos individuales, y después las que son orgánicas, y esas son las que interesan, son las que organizan las masas, ¿sí? Son dos tipos de ideologías completamente diferentes. El punto está, ¿y por qué empezamos hablando de ideología? Porque para Gramsci la sociedad capitalista actual de su época, de nuestra época podemos pensar que también, es una sociedad donde la clase dominante establece una ideología, pero que no se reconoce como ideología, sino como, y acá es donde aparece otro de los temas interesantes y fundamentales del texto de Gramsci, aparece como sentido común. Es decir, la ideología nunca se confiesa ideológica, sino que nunca confiesa que es una mirada de parte, en este caso de la clase dominante, sino que es una mirada que se presenta como la verdad o la única verdad. La gran tarea de la filosofía va a consistir en poner en discusión esa ideología, sobre todo la ideología de la clase dominante, que se ha sentado con el tiempo como sentido común. Y entonces Gramsci parte de una premisa fundamental, de una idea, de un principio, que es que todos somos filósofos. Todos y todas, diríamos nosotros ahora, somos filósofos o filósofas. Todos filosofamos. ¿Y por qué parte de esa idea? Primero, para romper el prejuicio de que la filosofía es algo de un sector específico de personas y nada más. Que la filosofía solo la hacen los filósofos. Eso es mentira, dice Gramsci. Hay filosofía espontánea,
Hay filosofía que surge en el lenguaje, en el sentido común, en el buen sentido, que después vamos a ver, también en la religión, en las creencias populares, en el folclore. Es decir, donde hay pensamiento hay una concepción filosófica. Más o menos elaborada, no importa. No importa. Con más o menos conocimiento de su historia, con más o menos consistencia argumentativa. Todo eso no importa. El punto es que hay filosofía. Entonces, ¿en qué se diferencian el pensamiento acrítico del pensamiento crítico? Bueno, se diferencian particularmente en que el pensamiento acrítico es ocasional, es disgregado, es una concepción de mundo impuesta por el ambiente, por el grupo social al cual uno pertenece. ¿No? Es decir, uno nace en un determinado sector social y piensa coherentemente con ese sector social. Y lo que ese sector social dice que hay que pensar, uno va y lo piensa. Efectivamente, esto es como seguir al rebaño. Es convertirse en hombre masa y reproducir todos los prejuicios de clase propios de ese sector social y propios de esa mirada. Todo eso es pensamiento acrítico. Todo eso lo hacemos como inconscientemente, ¿no? O sea, como sin darnos cuenta, sin reflexionar, espontáneamente. Amamos a quien nos mandan a amar o a admirar y odiamos a quien nuestro sector social nos manda a odiar y estigmatizar. Pensar críticamente significa elaborar esa propia concepción de mundo de modo consciente, coherente, ser guía de sí. Quiere decir, tomar conciencia del grupo social al que se pertenece y empezar a repensar a partir de esa pertenencia y empezar a ver la coherencia o la incoherencia de esto que llamamos concepción de mundo, pensamiento crítico, etc. Pero pensar críticamente implica entonces un proceso de reflexión, de reelaboración, implica poder salirse de aquello que por ser de tal o cual sector social estamos como obligados a pensar. Y además, y sobre todo, pensar críticamente va a implicar dos cosas que son fundamentales. Dos cosas que son fundamentales. En primer lugar, tener un sentido histórico, o sea, recuperar ese sentido histórico, entender de dónde vienen las ideas, cómo es su génesis, cómo se fueron instalando, cómo se fueron naturalizando, ¿no? Es decir, el sentido común, esto que utilizamos todos los días, que decimos esas frases que no requieren explicación de tan sencillas que son, ¿no? Los refranes, que también son como frasecitas lindas, digamos. Ese sentido común es el resultado de todo un curso de pensamiento y no, digamos, que uno repite, y repite de manera acrítica, ¿no? Sin preguntarse si tiene sustento, sin preguntarse si tiene coherencia. De la misma manera que la ideología de la clase dominante, veíamos en Althusser, se repite en el aula y el niño o la niña lo repite escolarmente exactamente como tiene que ser. Pero todo eso tiene un componente histórico, todo eso viene de algún lugar. Y también tiene o implica, y este es el segundo aspecto del pensamiento crítico, no solo tomar conciencia de dónde vienen esas ideas, sino también de qué lugar ocupan en la sociedad. O sea, tomar un posicionamiento social. Tomar un posicionamiento social. Entonces, esto es claro en la nota 2 del texto, ¿no? Entre la primera y la segunda. ¿Qué quiere decir esto?
que muchas veces nos vamos a dar cuenta, sobre todo en la formación del sentido común, que podríamos decir de clase media, en un país donde todo, supuestamente Argentina, donde todo es clase media, bueno, ahí, en ese contexto nos vamos a dar cuenta que las ideas, por ejemplo, admirativas, ¿no? De admiración hacia la clase dominante, mirá ese auto, mirá esa mansión, mirá hacia la riqueza, no son ideas que propiamente nuestras, sino que son ideas que se nos vienen fogueando inconscientemente. Y las ideas de odio hacia el negro, hacia el pobre, hacia el latinoamericano, hacia el que está abajo, esas ideas también se nos vienen dadas, ¿no? Es decir, y eso implica un posicionamiento social. La mentalidad del sentido común de clase media tiene que, al que lo pisa de arriba, felicitarlo. Y al que lo sostiene de abajo, pisarlo más fuerte. Así funciona un sistema de dominación que se llama ni más ni menos que capitalismo. Entonces, no tenemos pensamiento crítico si ese pensamiento crítico no toma o no recupera, no toma conciencia, quiero decir, o no recupera el sentido histórico y el sentido social. ¿Por qué? Porque el sentido histórico y el sentido social lo que va a permitir ver es que mi concepción de mundo en realidad es una concepción de mundo, una mirada sobre el mundo, un posicionamiento sobre el mundo entre muchos otros o entre muchas otras. Y que eso obedece en un sistema capitalista a reproducir, como decíamos con Althusser, las condiciones de dominación. Es decir, eso obedece a que el poderoso siga siendo más poderoso y el débil siga siendo más débil. Eso obedece en última instancia a la reproducción de las clases sociales y de los roles de esas clases sociales. Entonces, ahí no hay, mi manera de pensar colabora para que se profundice, ¿sí? La desigualdad de clases, no es un pensamiento crítico. Eso no es pensamiento crítico. El pensamiento crítico implica valorar, ponderar las ideas en función de a quién benefician, a quién justifican, a quién perjudican, a quién estigmatizan. Y para eso es necesario conocer de dónde vienen y ver cómo funcionan en la escala social para a partir de ahí tomar un posicionamiento. Y entonces la tarea de la filosofía que coincide con el pensamiento crítico y que vamos a ver también coincide con el buen sentido, no con el sentido común, sino con el buen sentido, consiste, nota 4, en socializar el conocimiento, en llevar a la praxis, o sea, a la práctica, el pensamiento crítico. O sea, de nada me sirve que el pensamiento crítico esté encerrado en los libros o en una nube de pensamiento y no se lleve a la realidad. La filosofía es necesariamente una manera de actuar. Y acá vamos a entrar en otro de los puntos fundamentales de Gramsci. La filosofía implica acción, no es solamente pensamiento, no es solamente teoría, sino que es fundamentalmente práctica. Entonces, ordenando un poco los conceptos, la religión, el sentido común, son formas de pensamiento que muestran una suerte de verdad revelada. Esto es así porque es así. No admiten argumentación, no son críticos, dicen, revelan, ¿no? Sentencian. Paréntesis, ¿cómo funcionan hoy las redes sociales, no? Pregunto. Son una opinión o una posición revelada. En cambio, la filosofía tiene que argumentar, tiene que preocuparse por la coherencia. No puede un día decir una cosa, otro decir otra.
Es decir, el sentido común y la religión son dogmáticos. ¿Sí? Dicen esto es así y punto, no se puede discutir. Ahora, no hay una sola filosofía. Hay tantas miradas filosóficas como concepciones de mundo, dice Gramsci. Estoy ya en el apartado relaciones entre ciencia, religión y sentido común. Pero hay una filosofía que se piensa, digamos así, y una filosofía que se practica, digamos así. Y acá la pregunta es, ¿cuál es más creíble de las dos? ¿Lo que se dice o lo que se hace? ¿Cuál es la verdadera? ¿No? Si yo conozco a alguien que me dice pensar una cosa, pero después cuando lo veo actuar hace otra completamente diferente, ¿cuál creo que es verdadera? ¿Cuál tomo como parámetro de lo que esa persona es verdaderamente? Y acá, creo que, bueno, no contesto la pregunta porque me parece bastante obvia la respuesta. Y acá es donde se ve la conexión entre pensamiento y acción, o entre filosofía y actuar. Y para Gramsci, el actuar propio, el llevar a la práctica las ideas, es la política. El problema es que, claro, en un sistema capitalista, dice Gramsci, hay un sector social que adopta una concepción de mundo de otro grupo. O sea, hay un dominado que va a adoptar la concepción de mundo del dominante, por sumisión, por subordinación. Y entonces, claro, en muchos casos, las ideas de los dominados son las ideas de los dominantes en los dominados. Y ahí es donde toma sentido la filosofía como práctica, como praxis y como podríamos decir como docencia, ¿no? Como en su carácter pedagógico. En poner en discusión con los dominados las ideas de los dominantes que los dominados reproducen sin darse cuenta. Es decir, la tarea de la filosofía, y eso es lo que él va a llamar extraer el buen sentido del sentido común. El sentido común es como una cáscara. Voy a usar una metáfora, como toda metáfora tiene sus riesgos. El sentido común es como una cáscara que lo que hace es llenar, recubrir de ideas de la clase dominante a las ideas que son propias de los dominados, ¿no? Por ejemplo, yo soy un negro trabajador y ¿qué pienso? Y sí, que los negros trabajadores somos vagos y la verdad, si vamos por el plan, queremos vivir de arriba, no nos esforzamos y nos merecemos lo mal que vivimos. ¿Qué es ese pensamiento? Si yo lo analizara bien, mi buen sentido ahí fue recubierto por un sentido común, es decir, por ideas que han sido bombardeadas por la clase dominante para cubrirme ese pensamiento. Bueno, la filosofía lo que tiene que hacer es romper esa cáscara, romper esas ideas y mostrarle al trabajador, por ejemplo, en este caso particular, que él trabaja 10 veces más que su burgués, empleador, explotador, capitalista. Y que en realidad la clase parasitaria, la clase que vive del trabajo de otros, no son los trabajadores, sino justamente los burgueses, los que viven de rentas o de arriba. Entonces, ese proceso, ese crack de la cáscara del sentido común, permitiría capturar ese buen sentido. ¿Y por qué es tan importante esta diferencia entre sentido común y buen sentido? Bueno, pues para Gramsci, uno puede ser un gran intelectual, haber leído un montón de libros y sin embargo pensar como la clase dominante quiere que pienses. Y al revés. Y uno puede ser una persona común y corriente, casi analfabeta, en esta época era muy común el analfabetismo, y sin embargo entender de qué estamos hablando en este preciso momento. En este preciso momento. O sea, no hace falta ser un gran intelectual para comprender cómo funciona un esquema de dominación y darse cuenta
que hay ideas que convienen y hay ideas que van en contra de uno mismo y de su propio sector social. Bien, entonces, el problema fundamental de toda filosofía, de toda concepción de mundo o de toda ideología, va a decir Gramsci acá, es lograr la unidad ideológica del bloque social, en pensamiento y en acción, en las dos cosas. ¿Qué significa la unidad ideológica del bloque social? Bueno, cuando Gramsci piensa en el bloque social, está pensando en los oprimidos, que no son solamente los trabajadores, también son las mujeres, por ejemplo. También son los marginales, son los que viven en la calle, ¿no? Son los que se caen del sistema, los que cobran mal. Los que están además, podríamos agregar nosotros, siempre peleándose entre sí, rivalizando entre sí, creyendo que entre ellos está la culpa de su malestar. Lograr la unidad del bloque social de los oprimidos es el desafío más fuerte, porque justamente esa división es lo que le permite a la clase dominante ejercer mejor su dominación. ¿Sí? La clase dominante puede dominar no porque son muchos, sino al contrario, son muy pocos, son muchos menos. Pero pueden dominar porque están bien aglutinados, bien unidos, y los dominados, siendo muchos, están bien divididos, digamos así. Entonces, si esto fuera una pirámide, la punta de arriba de la pirámide está bien consistente, mientras que la punta de abajo está deshilachada, deformada, no logra unificar. Para Gramsci la tarea de la filosofía es unificar ese bloque social de los oprimidos ¿para qué? Bueno, para poner en discusión la hegemonía de la clase dominante. Para poder armar lo que vamos a ver con un texto de Nancy Fraser mucho más adelante, una contrahegemonía. Una contrahegemonía. Es decir, un contrapoder que pueda contraponerse al poder de la clase dominante. Y acá ofrece 3 ejemplos de unidad ideológica. La religión católica es el más exitoso de todos, ¿no? ¿Y por qué la religión católica logró una unidad fuerte? Bueno, porque gracias al catecismo, ¿no? Gracias a dedicarse a enseñar la doctrina religiosa a los niños, las niñas, y sobre todo a la gente sencilla, ¿no? Ese es el punto. Y acá es donde se ve la tarea de la filosofía para Gramsci. En poder explicar todo esto a las almas sencillas. Y de esa manera lograr su unidad. Entonces, si uno mira esta mirada, todo este proceso de romper con la ideología dominante y generar una contraideología de los dominados, todo este proceso es lo que tiene que hacer la filosofía y es lo que tiene que hacer lo que Gramsci llama, con una figura que es súper interesante, que es el intelectual orgánico. ¿Sí? El intelectual, el pensador comprometido, que no va a revelarle la verdad al pueblo, sino que va a pensar junto con el pueblo para tratar de ver este proceso de dominación. Y cuando Gramsci piensa en un intelectual, no está pensando en un filósofo que tiene muchos libros encima, está pensando básicamente en un cura, en un periodista o en un docente. Está pensando en alguien que tiene contacto con la gente. Ese es el intelectual que a él le interesa, porque ese es el que verdaderamente va a lograr una transformación y una concientización y esto que llamamos la unidad ideológica de los oprimidos, del bloque de los oprimidos. Entonces, la tarea de la filosofía es este embate polémico hacia el sentido común, mostrando para qué sirvió ese sentido común, qué vino a revelar, y tratar de lograr la unidad del pueblo. La tarea de la filosofía consiste en hacerse popular y en lograr esa unidad del bloque social de los oprimidos, que son muchos, frente
al poder fuerte, consolidado de la clase dominante y de su hegemonía en una sociedad, obviamente, como dijimos, capitalista. Bueno, pasamos ahora al segundo punto. Estamos todavía en el texto Antología 2, pero en otro apartado que se titula ¿Qué es el hombre? Que obviamente no está continuado al texto que veníamos viendo hasta acá, sino que está en otras páginas, más precisamente 437, 439 si no me equivoco. Bueno, ¿qué es el hombre? Esta cuestión es muy interesante porque dice Gramsci, esta es la pregunta principal de la filosofía. Y acá cuando decimos hombre decimos ser humano, ¿no? Genérico, hombre y mujer. ¿Por qué es importante esta pregunta para la filosofía? Porque generalmente, por ejemplo, si uno toma lo que venía diciendo Gramsci respecto del pensamiento crítico, pero si uno lo toma de manera literal, parecía ser que el pensamiento y el pensamiento crítico son tareas puramente individuales. Pareciera ser que la concepción de mundo de cada persona, esto es cómo ve el mundo, qué valora, cómo lo recorta, fuera solamente individual. Si algo queda claro es que no es una tarea individual, que en ese individuo está implicado un colectivo, un conjunto, un sector social. Nosotros insistimos acá cuando presentamos justamente en el carácter social del pensamiento crítico. El punto es que la pregunta, ¿qué es el hombre?, no es tanto una pregunta por la búsqueda de cuál es su esencia, ¿no? En qué está determinado, sino todo lo contrario. Más bien es una pregunta de apertura, que significa ¿qué puede llegar a ser? ¿No? ¿Qué puede llegar a ser el ser humano? O sea, ¿qué puede hacerse? ¿En qué puede convertirse? ¿Cómo puede crear una vida? Y entonces es una pregunta, es una reflexión sobre el destino del ser humano. No sobre el origen, no sobre la esencia, sino sobre su para qué, ¿no? Y en este sentido, destino. Por supuesto que también es una pregunta religiosa. Y el problema es que las religiones suelen asociar el individuo y el mal, ¿no? O sea, el pecador es el ser humano. O sea, es el que trae el mal al mundo y demás. Para Gramsci, el hombre, el ser humano, nunca se lo puede ver aislado. Siempre está en relación y en relación activa, no en relación pasiva, sino que relacionándose siempre con otros, con otras, con otros. Todo individuo es como el reflejo de un conjunto de relaciones sociales y de una relación con la naturaleza. Por eso dice que es parte de un organismo con relaciones activas, donde se modifica a sí mismo, ¿no? Pero ese organismo, ser parte de un organismo es una metáfora muy interesante, que quiere decir que la vida nos atraviesa a todos como individuos. Somos como células o pequeñas partecitas de algo mucho más grande. Pero ser parte de un organismo implica también que si uno se modifica, el otro también se modifica. Y que si uno modifica las relaciones, modifica también a los elementos que están relacionados. Esto es muy interesante porque es una concepción bien práctica, digamos, de la filosofía. Nuestro modo de pensar influye, incide sobre nuestro modo de relacionarnos, de actuar con los demás, frente a los demás. Y entonces, eso también vuelve, digamos, no es, no es solamente una relación unilateral, está siempre marcada por esta ida y vuelta, por esta bilateralidad o multilateralidad. Y el individuo, además,
o el ser humano es un ser que, aunque está en un tejido de relaciones, esas relaciones vistas como un organismo, no deja, nunca está condenado a hacer algo, digamos así, que no pueda cambiar. Siempre, o sea, el ser humano siempre en su vida práctica puede cambiar, puede modificarse y puede modificar las relaciones, no está condenado a nada. ¿Se entiende? Es decir, siempre puede modificarse, siempre puede intentar al menos modificar a los demás, puede modificar la naturaleza. Es un ser dinámico, en transformación. Y entonces es muy importante notar que no está condenado a hacer tal cosa, sino que cuando uno piensa hay un solo camino, hay un solo destino, en realidad lo que sucedió ahí es que nos creímos que solamente hay un solo camino. Hay muchos caminos, hay infinitos, solo que no los estamos viendo, no los estamos pudiendo generar o producir. Pero hay muchos caminos. Y el camino que tenemos por delante se puede reformular y se puede hacer de muchas maneras. No estamos condenados a nada. Somos seres libres y por lo tanto podemos transformar nuestro destino. Entonces, cuando creemos que no se puede cambiar, en realidad es que no conocemos. Y acá viene una frase espectacular de Gramsci. Una frase que muchas veces fue atribuida a Foucault y está en Gramsci un tiempo antes que Foucault, obviamente, ¿no? El conocimiento es poder. El conocimiento es poder. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque si uno logra conocer las relaciones, ¿sí?, en un determinado momento y además logra también conocer cómo se formaron esas relaciones, o sea, la génesis histórica de la que veníamos hablando con el pensamiento crítico, entonces toma conciencia y tiene como más facultades, más posibilidades para transformar esa realidad. El conocimiento abre caminos posibles, en la metáfora que veníamos diciendo recién. El conocimiento permite desnaturalizar lo dado, lo establecido, el sentido común. Permite descubrir esto que decíamos hace un rato, la clase dominante que se beneficia a partir de ese sentido común. Y permite iniciar un proceso de transformación, es decir, actuar coherentemente con esta mirada nueva que se está generando a partir de la ampliación del conocimiento. Y es cierto que el individuo solo puede poco, uno podría decir hasta puede nada, el individuo solo no puede nada, pero también es cierto, y esto es muy importante, que el individuo puede asociarse, puede vincularse justamente con aquellos que también quieren el mismo cambio, y entonces formar así sociedades, agrupaciones, sectores, organizarse, y obviamente modificar la realidad. Es decir, pasar del pensamiento o de la filosofía a la práctica, que es, como decíamos, un pasaje absolutamente necesario. Claro, dice Gramsci, el hombre, el ser humano, vive en una determinada sociedad o en una sociedad determinada. Y en alguna manera está como condicionado por esa sociedad de las cosas, ¿no? Las cosas son así. El punto es que si absolutiza esa mirada, se vuelve incapaz de transformarla. Entonces, no hay que ver ese momento determinado, o esa sociedad determinada, o esas cosas son así, como si fueran independientes, como si esto fueran inmodificables. Es exactamente al revés. A partir de ese estado de cosas hay que pensar cómo transformarlas.
Y ahí es donde vamos a recobrar nuestra dimensión activa, ¿no? El individuo activo, creador, rico en posibilidades, precisamente porque de lo que se trata es de abrir posibilidades, no de cerrarlas. El cierre siempre beneficia a un determinado sector. Abrir posibilidades es el desafío, ¿sí?, para iniciar un proceso de transformación. Fundamental, fundamental. Bien. Y fíjense entonces de nuevo cómo se ve la práctica, cómo se ve la pedagogía, claramente en todo esto. Pasamos ahora al otro texto que se titula La política y el Estado moderno, donde también este libro fue publicado posteriormente y es una compilación hecha por un editor a base de los cuadernos de la cárcel. También tenemos acá una serie de partecitas para tratar de esclarecer. Bien, el tema del hombre colectivo o el conformismo social que aparece acá tiene que ver un poco con un concepto muy importante en Gramsci, que es el concepto de Estado. Entendido básicamente como Estado ético o como le llamamos nosotros, Estado educador. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado tiene que tener una tarea educativa, formativa, claramente, que consiste en mejorar la civilización, la humanidad, y que tiene, por supuesto, una suerte de costado más utilitario, adecuar las masas a la producción, ¿no? Sabemos que el sistema educativo nació con la revolución industrial, con las necesidades de la revolución industrial, calificar a la mano de obra barata para la industria. Y en este sentido, adecuar las masas a la producción parece ser una función, digamos, instrumental del sistema educativo. Esto es así. Esto es así. Pero también el punto es que el Estado educador tiene que formar una sociedad, tiene que armar un colectivo, ¿no? Tiene que, a veces por la fuerza, Althusser diría la represión, ¿no? la violencia simbólica, pero fundamentalmente a través del pensamiento, de la persuasión, tratar de formar ese colectivo social, ese conjunto social y transmitir culturalmente una serie de valores, creencias, costumbres, etcétera, que esa sociedad considera valiosa. Este es el punto fundamental entonces del sentido de un Estado educador, de un Estado ético. El punto está en que la burguesía y el liberalismo, con la división de poderes, ha establecido una distinción fundamental, dice Gramsci, que es entre la sociedad política y la sociedad civil. O también, más fácil de entender quizás, entre el Estado y la sociedad civil. Con esa separación, entonces, lo que no se capta es que el Estado no es una institución que está por fuera de, sino que es una institución que tiene como sentido aglutinar la sociedad, ¿no? Unificar, hacer que la sociedad sea una, no muchas. El problema es que al establecer esta división de poderes y al poner al Estado como algo separado de la sociedad, lo convierte, claro, obviamente en un instrumento suyo. La burguesía, los poderosos, se apropian del Estado para hacerlo un instrumento en función de sus propios intereses. Es decir, para contribuir a mayor desigualdad, a mayor dominación, etc. Pero el Estado, la institución Estado, y sobre todo como lo piensa Gramsci, no es eso, o no tendría que ser eso, o no tendría que ser solamente eso. No tendría que ser un instrumento al servicio de la dominación de un determinado sector, ¿no? Este es el punto en discusión.
Es decir, el Estado no tiene que estar solamente al servicio del mercado o de la industria o de generar mano de obra para las fábricas. El Estado tiene algo más que hacer. Y esto se ve en el apartado de la concepción del derecho, ¿no? Donde el Estado produce ciudadanía, produce civilización, produce relaciones entre los individuos, o sea, produce sociabilidad o socialidad, produce costumbres y actitudes, o sea, valoraciones positivas, creencias, fomenta que se hagan ciertas cosas y otras no. Otras las dicen, no, esto no lo hagan. Y entonces se convierte en un Estado educador en la medida en que establece una serie de derechos y deberes. Y en la medida en que crea, ¿no?, un nuevo tipo de civilización. El tema es que sí, efectivamente, tiene un componente represivo, negativo, lo que Althusser llamaría un aparato represivo del Estado. Tiene un componente de adecuación a la racionalización industrial, la aceleración, la taylorización, distintos tipos de control social para que la subjetividad se vuelva productiva. Pero además de eso, además de todo eso, tiene un sentido ético que es mucho más importante y que es el que hay que rescatar para Gramsci. Solo que bueno, claro, a la burguesía no le interesa ese sentido ético para rescatar por parte del Estado. Entonces el Estado es un Estado ético, decíamos, porque es un Estado educador y en ese sentido eleva, mejora la moral de las masas, mejora las costumbres, promoviendo, ya sea por la positiva, esas buenas costumbres, por la positiva es la escuela, o por la negativa, por ejemplo los tribunales, ¿no? Es decir, la represión, la cárcel, etc. El Estado tiene que producir esa nueva sociedad, esa sociedad del futuro. El problema es que, claro, hay otras instituciones que también producen, por ejemplo, los medios de comunicación, instituciones privadas, ¿no? Y el punto es que el Estado se ha apoderado, o mejor dicho, el Estado ha sido apoderado por la burguesía en función de sus propios intereses, ¿no? Es decir, a partir del siglo XIX, la expansión de la burguesía lleva a esto, a que se apodere del Estado y promueva no educación, no esta mirada crítica, liberadora que veíamos recién, sino más bien conformismo. Conformismo. Es decir, seres pasivos. Nada se puede cambiar. Esto siempre fue así. Los pobres son vagos. Y ese tipo de cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso en algún momento, ese aburguesamiento, ese conformismo burgués, ese sentido común, para Gramsci va a tener que crujir. ¿No? Va a llegar un punto en que se agote, va a estar terminado y se va a necesitar un cambio cultural fuerte, una revolución cultural fuerte, porque la burguesía podrá engañar, pero llegará un tiempo en que ya esto se haga evidente. Y entonces, bueno, ahí vendrá un nuevo Estado, ese verdadero Estado ético educador que genere una sociedad nueva y que obviamente va a tener una mirada completamente diferente en la medida en que esté organizado de acuerdo al proletariado o a lo que llamábamos antes el bloque social de los oprimidos. Entonces, hay también acá, en esta mirada sobre el Estado, un componente fuertemente pedagógico. Es decir, la pedagogía está presente en todo el pensamiento de Gramsci. Desde el comienzo. Porque ya dijimos pensamiento crítico, ya dijimos reformular el sentido común, el intelectual, el docente como intelectual,
desarmar la ideología de la clase dominante para poder mostrar lo que verdaderamente piensan los dominados y no ese pensamiento acrítico que reproduce lo que los dominantes quieren. Desarmar el engaño de la ideología dominante y descubrir o desencubrir o romper, extraer el buen sentido por debajo del sentido común. Y entonces esto nos genera una interpelación como docentes, como educadores, como filósofos, como intelectuales, como lo que sea, que es ¿para quién vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar para seguir reproduciendo el orden de cosas existente? ¿Vamos a trabajar para que se siga expandiendo la dominación, la desigualdad, la injusticia? ¿O vamos a trabajar para el bloque de los oprimidos y su unidad ideológica, su reorganización, su reformulación? Es decir, todo pensamiento crítico supone un posicionamiento histórico-social, como veníamos diciendo, y entonces a partir de ahí es donde nos ponemos nosotros como docentes. Ser crítico no es estar criticando todo, y esto está mal, sino tener un posicionamiento social y ver dónde está el poder, quiénes son los poderosos, quiénes son los que se benefician con este sistema injusto, y a partir de ahí empezar a pensar y ordenar los pensamientos. Por eso Gramsci quería una escuela única. Esta idea de una escuela única quiere decir es pública, no privada. La escuela privada no existiría para Gramsci, no debería existir, solo pública, solo estatal. El Estado es el que educa. Y en esa escuela tiene que haber una educación intelectual y manual, no separada, no que a los hijos de la clase dominante solo se les enseña a pensar y mandar y a los hijos de los obreros a obedecer y hacer, sino una dialéctica entre pensamiento y acción, entre teoría y práctica, pero fundamentalmente que dé cuenta de que, por eso dices, una escuela única, en el sentido de pública, la misma para todos y todas, pero además activa, en el sentido de que fomente la actividad del estudiante, la creatividad, no el estudiante pasivo, ¿no? Gramsci está en contra del estudiante pasivo y justamente por eso que veíamos de su caracterización del ser humano, pero también que sea en el sentido una actividad, pero una actividad orgánica, es decir, coordinada a partir de distintos grupos de trabajo, ¿no? Así, ¿por qué? Porque el individuo no aprende solo. Y entonces, esa escuela única no la va a producir la burguesía, porque la burguesía quiere educar solamente, que el conocimiento sea solamente de los hijos del poder. Esa escuela única solo puede estar sustentada por un Estado ético, un Estado educador, pero que no esté en manos de la burguesía, sino de un proletariado. ¿Para qué? Para que restituya justamente el lugar de la cultura del bloque, el lugar cultural del bloque de los oprimidos. Y a partir de ahí se puede hacer entonces una revolución cultural. Bien, y entonces quisiera insistir para cerrar con este punto que acabamos de señalar. Muchas veces los filósofos y también los políticos, los pensadores y los que actúan, suelen creer que el gran cambio, ¿sí?, la gran revolución, el poder transformar la realidad, se puede hacer tomando el poder, ¿no? Y Gramsci tenía a sus ojos la Revolución Rusa y la figura de Lenin, que es un intelectual, un pensador, un filósofo, pero también un político muy fuerte. Y él mismo, Gramsci, fue un filósofo y un político muy importante para Italia. Pero suele creerse entonces que muchas veces ese cambio se va a dar a partir de la revolución política. Y nada más.
Y en realidad la revolución política sí, tomar el poder, sacar a los parásitos de... En el caso de Rusia, bueno, es muy particular, muy diferente, pero digo, la revolución política está bien, se entiende, pero no va a ser una revolución fácil ni... Y esto, bueno, qué mejor ejemplo que la Revolución Francesa, ¿no? No va a ser una revolución fácil si no hace, si no lleva a cabo realmente una revolución cultural, porque el problema también está en las cabezas de las personas. Y entonces no se puede cambiar todo si no se cambia también y fundamentalmente el modo de pensar. Entonces toda filosofía en cuanto a pensamiento crítico y tarea de socialización de un conocimiento y de un posicionamiento histórico-social necesariamente tiene ya en su formulación un componente pedagógico. Tiene que ser una revolución educativa. No es solamente una revolución política. Tiene que haber una revolución en la cultura, en la educación, en nuestras maneras de pensar para que efectivamente el actuar y el pensar y el volver a actuar y el volver a pensar estén unificados, ¿no? Bien, bueno, esto entonces, para tener un primer baldazo terrible de pensamiento de Gramsci, seguiremos en la próxima clase con el eje 2.2